esperemos que ahorita ya se establezca esto y ya no, ojalá no me vaya a votar, pero bueno, a ver, vamos a trabajar. Eh, no sé, maldito, recuerden en qué nos quedamos la última clase. Vimos el programa, profesora, en MATLAB. Ah, ok, para para evitar las discontinuidades, ¿no? En la modulación FZ. Ok. También por ahí creo que les había pedido de favor que checaran lo que era un audio. Sí, sí les dije, ¿no? Sí. Bueno, no era de tarea como tal, pero sí que les pedí de favor que lo checaran. Entonces, vamos a checar esto. Entonces, audio. Ok. Entonces vamos. Aquí, quién investigó qué es un audio? Bueno, profesora, yo investigué y decía que es una unidad de medida utilizada en las telecomunicaciones que representa el número de símbolos por segundo en un medio de transmisión digital. Símbolos por segundo. Medio de comunicación digital. Ajá, en un medio de Perdón. transmisión digital. Ah, transmisión digital. Ujú, muy bien. Muchas gracias, Guillermo. ¿Quién más, por favor? ¿Alguien más? ¿Quién investigó que era un audio? La velocidad de transmisión en símbolos por segundo. Ajá, velocidad de transmisión. Mm, velocidad de transmisión. ¿Qué más? ¿Alguien más? Unidad de velocidad en la transmisión de cantidad de información igual al número de impulsos por segundo. ¿Número, perdón, de qué? ¿De impulsos por segundo? Impulsos por segundo. ¿Pulsos por segundo? Ajá. Sí. Unidad de velocidad en la transmisión de cantidad de información equivalente al número de impulsos por segundo. Eso fue lo Ujú, que encontré. sí. Muchas gracias, Eliseo. Ujú. ¿Nadie más? Entonces, a ver, vamos a preguntarle a Ana. Sí, Ana. maestra. Ujú, ujú. Entonces, con todos estos términos que tenemos aquí, ¿qué es un baudio? ¿Qué será un baudio? ¿Tú qué piensas que es un baudio? Mm, pues es una unidad de medida Ujú, eh, que que nos ayuda, bueno, que nos representa el número de símbolos, de símbolos por segundo ujú, en una transmisión digital y que contiene una cantidad de información. ujú. Sí, bueno, generalmente nosotros tenemos en una modulación digital, como ya lo habíamos comentado previamente, tenemos una señal digital como entrada. Ujú, es nuestra señal moduladora. Ajá. Eh, generalmente esta
lo que nosotros pretendemos hacer es una transmisión digital, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que al inicio comentábamos que en la transmisión digital nosotros pretendemos enviar información digital a través de un medio? Si el medio es un espacio libre, pues entonces necesitamos modular, y si el medio es un cable, pues necesitamos, ahí no se modula, simplemente se codifica la información. Bueno, entonces esta señal digital, nosotros nos valemos de una portadora, que es una señal analógica, ¿sí? Y variamos las características de esa portadora analógica dependiendo del estado del bit. Ujú. Entonces, por ejemplo, en ASK, nosotros tendríamos en un 1 lógico la portadora tal cual, en un 0 lógico un 0, 1, 0 y 1, ¿sí? Entonces, aquí nosotros tenemos un término que es símbolos por segundo. Símbolos por segundo. Ajá. Aquí nosotros podemos determinar que como esto es una representación en tiempo, ajá, el tiempo se expresa en segundos, ¿sí? En el caso de una señal digital, nosotros tendríamos que en este intervalo de tiempo, si este intervalo de tiempo fuera un segundo, tenemos una velocidad de bits de entrada, o sea, en bits por segundo, ¿sí? Y nosotros, si ustedes observan, es velocidad de repetición, le voy a escribir aquí, velocidad de repetición de bits de entrada. Y se expresa en bits por segundo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se expresará la velocidad de los cambios que tiene la onda modulada? Porque finalmente este es lo que se está transmitiendo, ¿estamos de acuerdo? Lo que se está transmitiendo es la onda modulada. Esta es la onda modulada. ¿Qué contraste hay entre la onda modulada y la señal de entrada? Pues que la señal de entrada es una señal digital y la onda modulada es una señal analógica, ¿sí? Entonces, ¿cómo mido yo la velocidad de transmisión para la señal o para la onda modulada, que es una señal analógica? Ah, bueno, pues ustedes observan, de acuerdo a todos estos términos que tenemos aquí alrededor del baudio, pues esto nos indica que para que yo pueda medir la velocidad de transmisión en en la transmisión digital o en la onda modulada, vamos a ponerle aquí onda modulada, yo voy a necesitar de los baudios, es decir, los baudios me determinan la cantidad de cambios que va a haber, pero en la onda modulada. ¿Para qué? Pues para poder determinar la velocidad de transmisión, ¿sí? Y no deja de ser una unidad de medida. En este caso tendría que ser no símbolos por segundo, sino tendrían que ser cambios por segundo, ¿sí? En el caso de símbolos, entonces lo podríamos tomar como un sinónimo, ¿sí? De cambios por segundo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que son los baudios? Pues los baudios me determinan cuántos cambios por segundo va a haber o cuántos cambios en un determinado tiempo va a haber en una onda modulada, es decir, en una señal analógica, ¿sí? Por ejemplo, aquí nosotros podemos observar que aquí hay un cambio de amplitud, otro cambio, 3 cambios, 4 y 5 cambios. Entonces, si este tiempo fuera un segundo, yo tendría
5 bits por segundo, en el caso de la señal digital. Y perdón. Y en el caso de la señal analógica, tendríamos 5 audios. ¿Sí? Entonces, me imagino que en la investigación que ustedes realizaron, decía que se podría considerar que un bit es igual a un baudio. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso que vemos aquí en la gráfica de una modulación ASK, podríamos decir que hay un cambio de amplitud o hay en la señal analógica o en la señal portadora cada vez que hay un cambio de estado en un bit, ¿sí? Entonces, por eso en algunos textos comentan que un bit se representa con un baudio. Es una forma de decir que es una representación eh, equivalente, pero no quiere decir que sea lo mismo, ¿sí? Un bit es un cambio de estado en una señal digital y un baudio es un cambio en alguna de las características, ya sea amplitud, fase o frecuencia de una señal analógica. ¿Sí queda clara la diferencia, muchachos? Sí, profe. ¿Sí? También me imagino que en la investigación que ustedes realizaron, decía que en algunas ocasiones un baudio puede representarse a través de un conjunto de bits. Esto sucede porque ahorita podemos observar que por cada bit hay un cambio de amplitud, pero vamos a ver algunas técnicas de modulación en donde eh, un conjunto de bits me va a generar un cambio en la señal portadora, podría ser en la fase, en la amplitud o en la frecuencia. Ajá. Entonces, en este caso, ahí, como nada más va a haber un cambio en esas características después de que se haga un conjunto de bits, entonces ahí va a cambiar la velocidad de bits de transmisión, perdón, va a cambiar la velocidad de transmisión, ¿sí? Entonces, por eso es que en algunos textos que ustedes leyeron, comenta que un baudio se puede representar un conjunto de bits, y eso es cierto, lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Entonces aquí lo que me interesaba es que quedara claro que un bit, ¿qué es la diferencia entre un bit y un baudio? Y básicamente que para poder medir la velocidad de transmisión de mi onda modulada, yo me auxilio de los baudios. Ajá, es la unidad de medida. Muy bien, entonces ahorita lo que vamos a analizar es, nos falta nada más analizar la desviación máxima de frecuencia, ¿sí? ¿Se acuerdan que usamos la desviación máxima de frecuencia porque en FSK, la frecuencia de la portadora, dependiendo del estado del bit, ya sea que aumente o disminuya en términos de delta F, ¿sí? Esta delta F, como ya lo habíamos visto en la modulación FM, se calcula como BM de T por K1, ¿sí? Donde K, si ustedes recuerdan, es la sensibilidad a la desviación, ¿sí? Aquí nosotros podemos también
retomar que el voltaje que BMDT pues es nuestra señal moduladora y que el voltaje que esta señal moduladora va a tener es de más o menos 1 volt. Ajá. Entonces, si ustedes observan, básicamente la desviación máxima de frecuencia estaría en términos de más o menos K1. Bueno, entonces nos falta también analizar el espectro de frecuencias de la modulación FSK. Si ustedes recuerdan, habíamos comentado que FSK es muy parecido a la modulación FM. ¿Por qué? Pues porque vamos a variar la frecuencia de la señal portadora. ¿Sí? Sin embargo, si ustedes recuerdan, el espectro de frecuencias de una modulación angular se comportaba más o menos como la forma que tenemos ahí seleccionada, ¿sí? Es decir, en las bandas laterales nosotros teníamos varios componentes en frecuencia y decíamos que estos componentes en frecuencia están presentes. ¿Por qué? Pues porque cuando nosotros modulamos la señal, pues esta variación en frecuencia va a ir cambiando o va teniendo un cambio gradual hasta alcanzar un límite de frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, ¿se acuerdan? Íbamos desde el cruce por cero, íbamos incrementando la frecuencia hasta llegar al voltaje máximo de la señal moduladora. Luego íbamos cambiando esa frecuencia hasta llegar a otro cruce por cero y así sucesivamente, ¿sí? Entonces esos cambios de frecuencia pues me generan estos componentes que yo tengo aquí en el espectro. Pero ¿qué pasa en, en FSK? En FSK y nosotros vamos a tener solamente el espectro va a estar compuesto de la frecuencia, una frecuencia central que es la frecuencia de la portadora. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Porque la variación que tenemos con respecto al tiempo, que es esta que tenemos aquí, nosotros vemos que tenemos una frecuencia de marca para un 1 lógico y una frecuencia de espacio para un 0 lógico. Pero esa frecuencia de marca está en términos de FC más delta F, ¿estamos de acuerdo? Entonces, estarán de acuerdo conmigo que estas frecuencias de FC y delta F, pues están presentes en el espectro de frecuencias, ¿sí? Y la frecuencia de espacio está en términos de FC menos delta F. Por consecuencia, estas frecuencias también deben estar presentes en el espectro de frecuencias, ¿sí? Entonces, estas variaciones de frecuencia, pues parten teniendo como base la frecuencia de la portadora en reposo, ¿sí? Y no olvidemos que estas variaciones de frecuencia, de una frecuencia alta a una frecuencia baja, no olvidemos que estos cambios de frecuencia se derivan de la variación de los estados del bit, es decir, como de la frecuencia de la señal moduladora. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué frecuencias estarían presentes en el espectro de frecuencias? Preguntamos a Edgar Rojas. Hola, maestra. Buenos días, Edgar. Buenos días. ¿Qué frecuencia? Sí. ¿EC o cómo? Sí. Mira, acuérdate que nosotros queremos sacar el espectro de frecuencias de esta señal que está aquí, que es nuestra onda modulada en FSK. Ese es el objetivo. Hacer su representación en frecuencia. Vemos que en el tiempo tiene este comportamiento. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, frecuencia alta o frecuencia de marca, frecuencia baja o frecuencia de espacio y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, si yo quiero sacar el espectro de frecuencias de una onda modulada en FSK, ¿qué frecuencias estarían presentes en el espectro? FM y FS. La frecuencia de marca, la frecuencia de espacio, ¿quién más? Este,
aquí tenemos, por ejemplo, Las la fórmulas frecuencia de están ahí. marca. Ajá. ¿Mande? Ujú. Ah, Aquí sí, tenemos la esas. frecuencia de marca y Ajá. ahí podemos observar que esa frecuencia de marca, ¿de qué frecuencia se compone? De FC más TF. Delta F, ajá. Ah, delta F, Entonces, perdón. en el espectro de frecuencias tendría que reflejarse dónde está FC, ubicar FC, ¿estás de acuerdo? Así es. Ubicar FC más delta F y Ujú, también ubicar FC menos delta F. Ujú. ¿Qué ujú. otra frecuencia tendría que estar presente? Mm, mm, mm. Em, Estoy checando. FC. B más, ¿Dónde? ¿Eh? B ¿Perdón? más, B más. No, no, no. Acuérdate que vamos a hacer la representación en frecuencia de una señal. ¿Estás de acuerdo? En Ujú, este caso, mira, si mi señal, lo voy a poner acá. ok. Mm, Si mi señal fuera esta, Ujú, esta vamos a poner X de T, vamos a poner es igual a, vamos a ponerle un valor 3 y menos 3. 3 seno de 2pi, vamos a ponerle 10t. Quiere decir que esta es una señal senoidal de amplitud de 3 volts pico y una frecuencia de 10 Hz. Si a esta señal yo le aplico la FFT, por ejemplo, que es la transformada rápida de Fourier, entonces yo voy a tener un espectro de frecuencias. ¿Estás de acuerdo? sí. ¿Sí? Ujú, Entonces, ese espectro de frecuencias, eh, estos son los hertz, ajá, en el eje del X tengo hertz, yo voy a tener una delta o un pico, ¿en qué punto? mm, ¿En 3? No, porque acuérdate, en el eje de las X yo tengo hertz, yo tengo frecuencia. Ah, ok. ¿Cuál es la frecuencia de la señal que yo estoy analizando? 3 seno, no, no sé. Ya me confundí. Ajá. ¿Esto qué es de la señal? ¿Qué característica es de la señal? ¿El Ese número tiempo? 3. Ah, No. no, la amplitud, ¿cómo se llama? Ahí. Este, Sí lo ya se habías llama. dicho bien. Ajá, sí es la amplitud, ¿no? Esta es la Ujú. amplitud. Esta es la amplitud. Ujú. ¿Esto qué es? ¿Cuál? ¿El 10? Ajá. ¿El tiempo? No, este es el No, tiempo. Este es el tiempo. Esta es la variable del tiempo. es la frecuencia. Es la frecuencia. Ajá. Esta Ok. es la frecuencia. Ok. Entonces, el objetivo de aplicar o representar la señal en términos del espectro de frecuencias precisamente es eso, saber cuáles son las frecuencias que están presentes en esa señal. Ajá. Ujú. Entonces, si yo le aplico la transformada de Fourier a esa señal, ¿qué voy a obtener? Nada más los pulsos. Ay, no sé cómo decirlo. Como estaba en la gráfica de arriba, nada más las rayitas de... Ajá. Sí, nada más los pulsos altos, me parece. No sé. Un pulso alto, por ejemplo, aquí tengo mi pulso, ¿no? Un Ujú. pulso alto. Ujú. ¿Qué valor, en qué valor de Hertz o en qué frecuencia va a estar ubicado ese punto alto? Mm, ¿En 10? En 10, exactamente, en 10, porque esta señal que yo estoy representando aquí, podríamos decir que es un tono de frecuencia única, es decir, no cambia su frecuencia, solamente tiene 10 Hz. Ajá. ¿Qué pasa, Ujú. por ejemplo? Muy bien, gracias, Edgar. No, es nada más. Vamos, sí, vamos por favor con Eliseo. ¿Sí, profesor? Ajá. ¿Qué pasa, por ejemplo,
si a esta señal que yo representé aquí le sumo otra señal que sea, por ejemplo, voy a poner x2 de t va a ser igual a 3 por el seno de 2pi 20t. Entonces, si yo le sumo, aumenta el doble la frecuencia, ¿estás de acuerdo? Entonces, quedaría así. Uh-huh. Así, ¿estás de acuerdo? Entonces ahí, si yo tengo estas dos señales y las sumo, entonces voy a obtener más x de t. Uh-huh. Entonces aquí yo voy a obtener otra señal y esto se va a ver más o menos así. Voy a suponer, así. Es decir, voy a sumar la señal blanca con la señal roja. Supongamos que me va a dar esta señal. No sé, ¿no? ¿Sí? Supongamos que me da esta. Entonces, esta sería el resultado de x2 de t más x de t. ¿Estás de acuerdo? Si yo le Sí. aplico la transformada de Fourier, entonces yo voy a obtener un espectro de frecuencias. ¿Estás de acuerdo? Ujú. Ahora, ¿qué frecuencias crees tú que van a estar presentes en esta señal? Acuérdate que esta señal es el resultado de la sumatoria de dos señales. Una señal que tenía una frecuencia de 10 Hz y otra señal que tenía una frecuencia de 20 Hz. Pues no sé si aparecieran separadas como si fueran una y una o se pondría O como sea, una suma de 20 y 30, digo no, 20 y no. 10. Ajá, no. Aquí, como bien comentas, se van a presentar dos picos. Se va a presentar una de 10 y una de 20, ¿sí? Esta es la ventaja que nos proporciona la transformada de Fourier, que nosotros podemos ver todas las frecuencias que están interviniendo en esa señal. O sea, no porque se junten las señales o porque se sumen en amplitud, se suman en frecuencia. ¿Sí queda claro? Sí. Entonces, si yo le sumo otra señal, por ejemplo, x3, que fuese de t que fuera igual a 3 seno de 2pi 30t, se lo sumo a x2 de t más x de t, supongamos que yo obtengo esta señal. Supongamos, ¿no? Y entonces yo aplico la FFT y obtengo su espectro de frecuencias y le preguntamos, gracias Eliseo, le preguntamos a Ernesto. Si yo aplico la transformada de Fourier a esta nueva señal, que es la sumatoria de tres señales, ¿qué voy a obtener en el espectro de frecuencias? ¿Sería 10, 20 y 30? Exactamente, 10, 20 y 30. 10, 20 y 30. ¿Sí? Y entonces este espectro de frecuencias me está indicando cuáles son todas las frecuencias que están interviniendo en esta señal, que está rarísima, que sería muy difícil saber exactamente cuáles, o sea, no tiene una sola frecuencia fundamental. O sea, es un conjunto de varias señales con diferentes frecuencias, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace el espectro de frecuencias, decirnos cuáles son las frecuencias que están interviniendo en esta señal. Entonces, si nosotros regresamos a esta señal, que es nuestra onda modulada en FSK, ¿sí? Brandon. Sí, ¿Sí? Ajá. Si sí, nosotros profe. regresamos, gracias,
Si nosotros regresamos a la onda modulada en FSK, que es esta señal que tenemos aquí, y yo le aplico la transformada de Fourier para poder su representación en frecuencia, ¿qué crees tú que vamos a observar ahí? Vamos a, Yo pues voy a poner, tendremos dos, voy a, bueno, voy a dibujar una línea y tú me vas diciendo ok. que habría. Ok. Voy a poner aquí mi línea. ¿Estás de acuerdo que ese es el eje de la frecuencia, de los hertz? Sí. Ajá, tú dime, ¿qué crees que habría? Bueno, pues habría una línea en medio que sería FS y a su lado la línea, a su lado derecho estaría FM y a su lado izquierdo estaría FC. FM, FS. Ajá, muy bien. ¿Todos están de acuerdo hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Muy bien. ¿Pero qué nos faltaría, Brandon? Que FM es igual a FC más la desviación máxima de frecuencia. Ajá, podría ser. FM es FC más delta F y FS es ¿qué? FC menos delta F. Menos delta F. Ok, ¿estás de acuerdo? Que, como lo decíamos hace ratito, esta señal es el resultado de haber unido esta señal con esta señal. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, Sí. ¿qué nos falta? Ya tenemos esta frecuencia, que es FC. ¿Estás de acuerdo? Aquí está. Ya Sí. tenemos esta frecuencia, que es la frecuencia de marca. Ya tenemos esta frecuencia, que es la frecuencia de espacio. Pero si tú observas, esta frecuencia de marca, el cambio de frecuencia de marca y frecuencia de espacio, ¿quién me lo da? ¿Quién me determina que yo tenga una frecuencia de marca o una frecuencia de espacio? Los bits, los cambian los bits. Exactamente. Me falta involucrar la frecuencia de esta señal. ¿Estás de acuerdo? Okay. Sí. ¿Sí? Ajá. Sí. Entonces, ¿cuál sería? ¿Te acuerdas que hace unos días analizábamos cómo representaríamos la frecuencia de la señal digital, pero en términos de hertz? Sí, porque este es un espectro de frecuencia que está en términos de hertz. Entonces, sí. no podría poner yo aquí bits por segundo, ¿estás de acuerdo? Sí. Ajá. Sería utilizando FA, que es igual a la mitad de FB. Exactamente. Entonces aquí nos faltaría una frecuencia más que sería FM más FA. Y aquí tendríamos FS menos FA. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora sí ya están presentes ahí todas las frecuencias que intervienen en la onda modulada FSK. ¿Sí? Y entonces, ¿para qué queremos este espectro de frecuencias? Gracias, Brandon. Sí, profesor. Gustavo. Gustavo, ¿no está? ¿Sado? ¿Para qué nos sirve el espectro de frecuencias? Sado dice, exactamente, para calcular el ancho de banda. Entonces, el ancho de banda, Guillermo. Sí, Ajá. El ancho de banda en este caso
¿De dónde a dónde iría? ¿O de dónde a Desde, dónde yo lo calcularía? desde FS menos A hasta FS más, hasta FM más A, más FA, Es, perdón. exactamente. Sería todo este rango que tenemos aquí, ¿sí? Y con eso yo puedo determinar el ancho de banda, ¿sí? Entonces, sí queda más claro qué es lo que nos expresa el espectro de frecuencias, ¿sí? Si yo quisiera analizar esta señal que yo tengo aquí como tal, y yo quisiera de ahí determinar la frecuencia de la portadora, la frecuencia de la señal, de la señal moduladora, la frecuencia de marca, la frecuencia de espacio, sí lo podría hacer, ¿estamos de acuerdo? Pero sería más difícil, por eso es que utilizamos la transformada de Fourier para hacer la representación en frecuencia de todas las señales o todas las frecuencias que intervienen en esa onda modulada. Bueno, entonces vamos a ver que es lo mismo que tenemos nosotros aquí, ¿sí? Aquí tenemos nosotros este es el espectro de la modulación FSK, ¿sí? Aquí tenemos nuestra frecuencia de portadora, ya sabemos por qué. Aquí tenemos nuestra frecuencia de marca, que es FC más delta F. También está presente nuestra frecuencia de espacio, que es FC menos delta F. Y aquí tenemos un límite de frecuencia que está expresado como FS menos FA, y aquí sería en este punto, perdón, sería FM más FA. ¿Sí? Aquí está mal, aquí tendría que ser FA, no FB. Aquí. Aquí. FB. Y en este punto sería FS menos FA. ¿Sí? Pero ya vimos, ¿no? De dónde sale. Muy bien. Entonces, podemos expresar que el delta F, en términos de FM y F, que son frecuencia de marca y frecuencia de espacio, también lo podemos calcular de esta forma. ¿Sí? Delta F sería la frecuencia de marca menos la frecuencia de espacio entre 2. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, tenemos que de aquí podemos determinar el ancho de banda. Entonces, la expresión matemática para calcular el ancho de banda la tenemos de esta forma. Sería este punto que está acá, que es frecuencia de marca más, aquí es FA, perdón, así. Tenemos entonces que sería este límite de frecuencia que es FM más FA y menos este límite de frecuencia que es FS menos FA. Y es lo que tenemos aquí. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Entonces, desarrollando la ecuación nos queda FM más FA menos FS más FA. ¿Estamos de acuerdo? Se eliminan las FA y me queda que no, perdón, no se eliminan, se suman. Me queda FM menos FS más 2 veces FA. Esa sería una forma de expresar el ancho de banda, ¿sí? Y también podemos expresar el ancho de banda en términos de delta F, ¿sí? Y podemos observar que el ancho de banda es 2 veces delta F, más este pedacito que tenemos aquí, que dijimos que era FA, ¿sí? Y aquí hay 2 veces delta F más
2 veces FA, ¿estamos de acuerdo? Para determinar todo el ancho de banda. Entonces aquí es FA. ¿Por qué FA? Porque FA se expresa en Hz. ¿Estamos de acuerdo? FB se expresa en bits por segundo. Entonces, por eso tenemos FA. Entonces, nos quedaría que el ancho de banda es igual a 2 veces delta F más 2 veces FA. ¿Sí? Sacamos el 2 como factor común. Y entonces nos queda 2 que multiplica a delta F más FA. Si ustedes se acuerdan, esto es muy parecido a lo que habíamos visto para calcular el ancho de banda en la modulación angular, ¿sí? Es decir, esta es la regla de Carson, ¿sí? Y entonces tenemos que, así nosotros podemos calcular el ancho de banda, ¿sí? Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿Cómo es que sale este ancho de banda? No, profesor. No, ¿No? profesora. Muy bien. Entonces vamos a hacer rápidamente un pequeño ejercicio. ¿Sí? Ujú. Muy bien. Entonces me pide determinar la desviación máxima de frecuencia, o sea, delta F. Me pide calcular el ancho mínimo de banda, perdón, utilizando esta expresión, que es la de Carson, y me pide determinar los baudios. Ya vimos que eran los baudios, ¿no? Esto para una señal modulada en FCK, que tiene una frecuencia de marca de 51 kHz y una frecuencia de espacio de 45 kHz. Y me dice que tengo una FB o una velocidad de bits de entrada de 2.5 kilobits por segundo. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que, como me piden calcular la desviación máxima de frecuencia, hace un momento vimos que esta la podemos calcular en términos de frecuencia de marca y frecuencia de espacio. Entonces nos queda que la desviación máxima de frecuencia es la frecuencia de marca menos la frecuencia de espacio entre dos. Conozco los valores, sustituyo y obtengo que la desviación máxima de frecuencia es de 3 kHz. Esto quiere decir que a partir de la frecuencia de la portadora yo voy a tener 3 kHz hacia la derecha, 3 kHz hacia la izquierda, y que cuando haya un uno lógico yo voy a tener una frecuencia de 51 kHz, y cuando en la señal moduladora haya un cero lógico yo voy a tener una frecuencia de 45 kHz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El inciso B me dice que determine el ancho de banda de acuerdo a la regla de Carson, ¿sí? Y esto es igual a dos veces la sumatoria de la desviación máxima de frecuencia más FA. Entonces, aquí hay que corregir. Y esto me queda que es 2 por 3 kHz, que es delta F, que ya lo calculamos, y FA, que tenemos que FA es igual a FB entre 2. ¿Estamos de acuerdo? Si yo tengo una velocidad de bits de entrada de 2.5 kilobits por segundo, entonces ¿cuánto va a valer FA? Profesora, disculpe una pregunta antes de que siga. Sí. Tenía una duda. ¿De dónde salió en el inciso A el menos 45? Es que ahí me perdí un poco como está copiando. Es un dato que nos están dando en el enunciado. Mira, aquí en el enunciado nos pide, nos está dando que la frecuencia de marca es de 51 kHz y la frecuencia de espacio es de 45 kHz. Entonces, delta F la podemos calcular como frecuencia de marca menos frecuencia de espacio entre 2. Entonces, nada más estamos sustituyendo los valores. Frecuencia de marca, 51 kHz. Frecuencia de espacio, 45. Debido al espectro de frecuencias, vemos que aquí lo podemos observar.
Ujú. Aquí en espectro de frecuencia podemos ver que la 2 veces delta F es la frecuencia de marca menos la frecuencia de espacio, ¿sí? Para sacar delta F, pues lo tenemos que dividir entre 2 y por eso es que es lo que estamos aplicando aquí. Ujú. Nada más estamos sustituyendo los datos. Este dato de 51 y de 45 nos lo está dando el enunciado. O nosotros lo podríamos proponer en el caso de que no, perdón, lo podríamos calcular en caso de que no nos lo diera el ejercicio, ¿te acuerdas? Habíamos dicho que la frecuencia de marca y la frecuencia de espacio podría representarse como n veces fb entre 2, ¿sí? Entonces, pero en este caso, pues no lo está dando el enunciado. Ah, ok, gracias, pues así es que no lo había visto. Sí, está bien, no te preocupes. Ok, entonces estamos calculando el ancho de banda y dice que es 2 veces delta F más FA. Delta F ya lo calculamos y FA es FB entre 2. Si FB es 2.5 kilobits por segundo, FA va a ser 1.25 kilohertz. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ujú. Entonces, esto nos da ¿cuánto? 1.25 por 3. Ah, por 3, luego por 2, ¿no? 8.5. Es 3 más 1.25, ¿no? Así es cierto. 3 más Ajá, es 8.5, ¿no? 8.5. Sí. 8.5 kilohertz. Ujú. Entonces ahí tenemos el ancho de banda. ¿Sí? Ujú. Muy bien. Ujú. Y luego, en este caso, nosotros tenemos que, también podríamos calcular el ancho de banda usando las funciones de Bessel, ¿sí? Entonces, para calcularlas, usar las tablas de Bessel necesitamos el índice de modulación, ¿se acuerdan? Ajá. Y para calcular ese índice de modulación, nosotros lo podemos calcular de esta forma, que es la desviación máxima de frecuencia entre FA, ¿sí? Pero, bueno, antes era FM, ¿se acuerdan? La frecuencia de la moduladora y expresada en Hertz, pero nosotros sabemos que FA se expresa en Hertz para el caso de una señal digital. Entonces tenemos que el índice de modulación lo podemos calcular de esta forma. Uh-huh. Y también podemos, como sabemos que delta F es la frecuencia de marca menos la frecuencia de espacio, podemos calcularlo en términos de frecuencia de marca, frecuencia de espacio, y aplicando, sustituyendo y calculando, desarrollando la ecuación, nos queda que el índice de modulación podremos expresarlo como FM menos FS entre FB, ¿no? Uh-huh. Entonces, utilizando esta ecuación, nosotros podemos calcular nuestro índice de modulación, ¿sí? Nuestro índice de modulación nos da de 2.4. ¿Sí? Si nos vamos a las tablas de Bessel, un índice de modulación de 2.4 nos genera 5 conjuntos de bandas laterales, o sea, n vale 5, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que n es igual con 5, y entonces aplicamos la ecuación del ancho de banda de Bessel, que nos queda que es 2 veces el número de conjuntos de bandas laterales por FA. Aquí no es FB, es FA. FA, que se expresa en Hertz. Y entonces aquí sería 1.25 kilobits por segundo. ¿Sí? Entonces, esto nos quedaría, es Sería 1.25. 1.25 kilohertz, ¿no, profe? Ah, perdón.
Sería 1.25 kilohertz en la sustitución. Antes de Aquí, poner- ¿verdad? Ajá, sí, Sí, ¿no? muchas gracias. Ujú. ¿Y en total cuánto nos daría? 12.5. 12.5 kilohertz. No, perdón, me equivoqué. Ujú. Sería 1.25 por 5 y eso por 2, ¿no? No, sí es 12.5 según esto. ¿Sí? Sí, 12.5. Muy Sí, bien. 12.5. Muchas gracias. 12.5 kilohertz. Ajá. Y podemos ver que este ancho de banda de Bessel sigue siendo mayor al ancho de banda de Carson. En el de Carson nos salió cuánto, había salido 8.5 kilohertz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, volvemos a mencionar, el ancho de banda de Carson es una aproximación, un cálculo rápido para el ancho de banda, y el de Bessel es más exacto. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta, muchachos? Para ya terminar. No, profesora. No, profesora. No. Muy bien, entonces si se dan cuenta es muy parecido a lo que ya habíamos analizado en la modulación angular, ¿sí? Y es creo que hasta más sencillo, ¿no? Entonces nos quedamos hasta aquí. Ah, nada nos falta, ¿no? Los baudios. Los baudios, sabemos que por cada cambio de bit va a haber un cambio de frecuencia, entonces el número de baudios va a ser exactamente igual al número de bits de entrada, ¿sí? En el caso del ejercicio teníamos 2.5 kilobits por segundo, de tal forma que aquí vamos a tener 2.5 kilobaudios. Y a esa velocidad vamos a transmitir la información. Bueno, entonces si no hay preguntas, nos vemos mañanita, ¿no? Sí, profesora. Profesora. Muy bien. Profesora, Sí, lo escucho. bueno, no es el tema, es de la práctica de ayer. Es que intenté subir mi conclusión, pero Teams ya no me dejó. Mándemelo por el chat, por favor. ¿Por el chat se pueden mandar archivos? Sí, tiene que hacer un chat privado. Va a la sección ve que tenemos como una galería de aplicaciones en una banda que está a la izquierda de la pantalla. Bueno, a mí me parece así, a la izquierda de la pantalla, y ahí dice chat. Se mete usted ahí y entonces pone nombre y genera un chat conmigo y ya me lo manda ahí, ya nada más lo vemos usted y yo. Está bien, profesora. Sí, por nada. Sí, Muy gracias. bien, entonces, sí, por nada, nos vemos entonces mañana, muchachos, que descansen. Gracias, profesora. Gracias, maestra. Hasta mañana. Gracias, Hasta luego, hasta profesora. luego. Gracias.